Continuamos la serie de programas Sierra y Mar dedicados a las diferentes poblaciones de la provincia de Cádiz con motivo del 40 aniversario de la constitución de los ayuntamientos democráticos. Hoy se la dedicamos a la ciudad o el pueblo de Arcos. Yo no sé si vosotros decís ciudad o le decís pueblo. Bueno, ahí estamos, medio camino. Nosotros decimos más ciudad que pueblo. ¿Cuántos habitantes tiene ahora Arcos? 30.000 y algo, 31.000 algo. ¿Y sigue teniendo el componente rural que tenía antes o ya eso ha cambiado? Ya ha cambiado mucho. Hay zonas que sí, que son las zonas del diseminado fundamentalmente, pero ya es más urbanita que rural, ¿no? Sí. Pues yo tengo en la cabeza, fíjate, recuerdos de movilizaciones jornaleras del año 78, 79, de la influencia. Bueno, en el año 79 el Partido Comunista sacó los mismos concejales que el PSOE. Efectivamente, con Lorenzo Perdigones. Con Lorenzo Perdigones, y fue Jesús Ruiz porque tuvo algunos votos más. Es decir, que tenía aquel influjo que tenía el Partido Comunista, que todavía lo mantienen algunos pueblos chiquititos, ¿no?, en las poblaciones rurales, ¿no?, fruto de los jornaleros, la influencia de comisiones, etcétera, ¿no? Efectivamente, así fue, ¿no? Y todo aquello cuando las obras PER, el antiguo empleo agrario y las movilizaciones de Lorenzo fundamentalmente. Jesús era una persona también, Jesús Ruiz, una persona querida, pero quien conseguía aquellas movilizaciones era Lorenzo. Después Jesús y el PSOE tuvo la capacidad de inmiscuirse aquello y diluir el Partido Comunista, ¿no?, en las siguientes elecciones, ¿no?, como pasó en muchos sitios. O incluso con hace poco viendo algunas fotos, con las manifestaciones entonces en contra de la arenera y el corte de los pinos en el Pinar, que yo fue... La arenera, que era las arenas de sílice esas. Efectivamente. ¿Sigue existiendo? Sí. Siguen existiendo. Sí, que eso lo que hace es extraer arena y se la llevan para ahora están haciendo pinturas y para cosas así, ¿no? Ahora están haciendo, montar un horno también grande y están haciendo algunas cosas en Arcos. No solo la extraen, sino que también la transforman allí, una parte la transforman en Arcos. ¿Y cómo ha cambiado Arcos en estos 40 años? Y que de alguna manera quizás lo has indicado tú, es decir, que de ser una población rural dedicada al ámbito, al sector primario, por decirlo de alguna manera, a estar más vinculada quizás a Jerez y Cádiz y al ámbito más urbano, ¿no? Hemos tenido dos, yo resumiría en dos grandes etapas, ¿no? El tránsito de la gente que se dedicaba al sector primario, agricultura, ganadería, pasó en un momento determinado, en los finales de los 80, a la construcción, como también en muchos municipios de la provincia. Fue un boom enorme que duró hasta la llegada de la crisis. Toda la gente que trabajaba en el campo empezó a irse a la construcción, los famosos tejeros de Arcos, que además, son muy buenos profesionales, han sido muy buenos profesionales y reconocidos y han trabajado mucho fuera de la ciudad. Y después de la crisis, pues ahora hay una capa de la sociedad, una gente, fundamentalmente la gente joven, que está yéndose, hay infinidad de gente a trabajar a Mallorca, a grandes ciudades, Sevilla, Granada, y el poco o el mucho, depende de las épocas del año, del turismo, ¿no?, que también está un poco resurgiendo con los parones habituales, porque Arcos ha tenido siempre un problema, es la cercanía con Jerez, y desde que tuvo la autovía aún más, desde que se construyó la autovía aún más. Por lo tanto, estamos ahí. Sí, Arcos está a 10 minutos. En cuarto de hora te plantas en el centro de Jerez. Entonces, eso es una cosa buena, pero ha dejado a Arcos en una posición sin definir desde el punto de vista económico, ¿no? ¿A qué se dedica Arcos? Fundamentalmente, claro, en los años 70 a la agricultura, en los 90, principios 2000 a la construcción, y hoy ¿a qué? Y estamos un poco ahí en tierra de definiendo, nadie. ¿no? Efectivamente. Sí, porque Arcos era como la puerta de entrada y cabeza de la sierra. Y de eso también perdimos mucho. Eso perdimos mucho. Se ha cambiado, pero antes era, por eso aquellas movilizaciones jornaleras tenían epicentro en Arcos, porque Arcos hace 40 años era la entrada y la cabecera de, no sé si y los juzgados están allí, sí, el partido judicial, donde va la gente es Arcos, ¿no? Eso es así, pero empezó a determinados centros administrativos, bueno, el propio hospital, ¿no?, de Villamartín, con todo lo que dio que hablar en su día, Seguridad Social en Villamartín, empezaron, y Arcos no fue capaz de
por una cuestión simplemente geográfica, sí, porque está al inicio. Entonces la gente de la parte alta de la sierra, para llegar a Arcos, no tiene un trecho. Tío, se van a Ronda esa gente. Se van a Ronda, después, ha Ronda, después ¿no? ha empezado también con el hospital de Ronda, una parte de arriba, Torrelavit, que Setenil, que todos van a Ronda, ¿no? Pero al principio eso se diversificó y Arcos perdió un poco de fuelle en eso. Arcos tuvo un tiempo que tenía grandes extensiones dedicadas a la remolacha azucarera. Muchísimas. Yo no sé. Cuenta que Arcos tiene 500 kilómetros cuadrados de extensión. Un término muy grande, ¿no? Muy grande. Y dedicado a la azucarera muchísimo, muchísimo. Hasta que también la agricultura pues pasó lo que pasó, los precios, aquello no era rentable para el agricultor y dejaron de producir remolacha, ¿no? Hasta que cerró la azucarera de Edu. Claro, también la entrada en la Comunidad Económica Europea, ya los cupos de producción están fijados y las ayudas las fijan en Bruselas, y luego la mecanización hace que el impacto en mano de obra, no digo si eso existiera un PIB de Arcos, pero que ya no es lo mismo. Después ten en cuenta que para el trabajador del campo, lo que supone trabajar en el campo, empezó a abrirse, como hemos dicho antes, la vía de la construcción, que no es que sea un trabajo fácil, pero evidentemente era mucho mejor remunerado. Y era estable, ¿no? Y era estable. Y entonces todo el mundo empezó a pasarse de la agricultura a la construcción, ¿no? Claro, que antes la remolacha era con una zoleta, vámonos, y sacar la mano. Y al camión para arriba, en fin. El trabajo agrícola pues mucho más duro, ¿no? Y aún así también Arcos tuvo siempre, quizá como pues, la belleza de la población, ¿no? Tuvo siempre cierto vínculo con el turismo. Sí. Tiene un parador de los más antiguos. Pero ves, ahí yo creo que si hay algo que pudiéramos achacarle a estos 40 años, es que yo estoy convencido, y mira que he pasado por ahí, por lo tanto tengo parte de responsabilidad, de no haber trabajado mucho más a largo plazo en la proyección turística de Arcos, ¿no? El conjunto histórico de Arcos es precioso, pero en gran parte hoy se nos está cayendo y no hemos sido capaces de fijar población en el conjunto histórico que haga a su vez que se mantengan las viviendas, que se mantengan los patios antiguos y la belleza propia del conjunto histórico, o de meter infraestructuras públicas que hagan que el ciudadano tenga que ir al casco antiguo, por lo tanto darle vida al conjunto histórico. Y eso en los últimos 40 años no ha ocurrido. Hubo un principio con la Junta de Andalucía, con aquella oficina de rehabilitación, la posibilidad de construir un parking en la zona alta del conjunto histórico, y aquello vino la crisis y vino todo abajo, ¿no? Y esa es quizá la asignatura pendiente de mi pueblo y de todos los que hemos pasado por ahí, no haber reforzado en el largo plazo y hoy ser un sector estratégico y fundamental en el municipio, que desgraciadamente no lo es. Sí, vamos avanzando, pero vamos avanzando muy lento. Vas a Vejer y el trabajo durante muchos años que se ha hecho en Vejer es magnífico, ¿no? Y hoy punta de lanza en el turismo en la provincia. Y a cambio, en Vejer ha llegado mucha población extranjera, se ha producido eso que le llaman la gentrificación, ¿no? Sí, la llegada de comercios de otro tipo, y de alguna manera eso expulsa a la población tradicional, ¿no? Nosotros en un momento determinado Arcos se planteó dos modelos en el conjunto histórico, que era ese, convertirlo prácticamente en un museo donde solamente hubiese parque de atracciones, ¿no? Efectivamente. O que de verdad tuviese vida como barrio, ¿no? Yo siempre he sido un defensor de que no debe ser solo un museo, sino que tiene que haber gente que le dé vida al conjunto histórico. Claro, eso tiene que ir sumado a muchas iniciativas, que la gente al final vea atractivo o fácil de vivir en el conjunto histórico. Aparcamiento, que tenga servicios administrativos, que tenga comercio, y eso ha sido difícil. Y los pasos que se han ido dando, muchas veces se han ido después desmontando. En Arcos se consiguió tener 3 museos en el conjunto histórico y hoy queda apenas uno. O conseguimos llevarnos servicios administrativos como la Delegación de Urbanismo, de Medio Ambiente y demás, que hiciese un poco, también se desmontó después. En fin, al final lo que queda es, como servicio administrativo, en la alcaldía y poco más. Entonces, yo creo que ese es el gran error o la gran asignatura pendiente de estos años. Y tampoco el lago se ha explotado
turísticamente como... Ahí es que depende de cómo nos hemos encontrado muchas veces con Yo cuando paso por allí, yo me imaginaba, digo, lo normal es que esto estuviera lleno. Efectivamente, Arco tiene una lámina de agua permanente. Claro, de gente practicando piragüismo, no sé cuánto, vela, yo qué sé, y que hubiera hoteles y hubiera no sé cuánto y tal. Y no veo que tenga, vamos, sí hay, pero que no, como uno cabría esperar un lago como ese. En otro punto de Europa está a reventar de gente y los alrededores llenos de establecimientos. Efectivamente. ¿No? Hay muchas veces nos hemos encontrado con la cortapisa de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que ha sido muy restrictiva, incluso para los pescadores, bueno, a día de hoy, ¿no? Con el tema de la enfermedad esa que dice que causan a los pescados, son muy restrictivos. Ha habido épocas a lo largo de estos 40 años que cuando las posibilidades económicas lo han permitido más, había mucha vela y mucha gente en Arco que tenía un pequeño barco con vela y salían, pero nos hemos encontrado con muchas restricciones, ¿vale? Ahora es verdad que hay una oportunidad con un proyecto ITI, que ve si es verdad que sale para determinados pantanos en la provincia de Cádiz, uno de ellos el de Arco, que pueda hacer que eso resurja. Y tampoco el Santiscal, el Mesón de la Molinera, ha tenido infraestructura suficiente, que yo sé, creó en los años 60 y no ha tenido infraestructura suficiente, es decir, para que se puedan instalar determinados hoteles o determinados comercios, ¿no? Cuenta que cuando se diseñó aquello se dejó una única parcela en todo el Mesón de la Molinera como equipamiento comercial y una sola parcela como uso hotelero. No hemos sabido explotar eso y a veces hemos tenido muchas cortapisas administrativas para poder poner en valor el lago, ¿no? que tiene un atractivo enorme. Además, si has estado allí, las vistas que tiene de Arco son maravillosas. En la legislatura anterior, no, en la anterior, hace 2 legislaturas, el gobierno del Partido Popular tuvo una magnífica idea, que es construir una pequeña playa artificial y que está dando sus resultados porque además viene gente de fuera, con los niños, es una zona muy tranquila, lógicamente, en el agua casi nadie se mete, pero es una zona muy tranquila, con su césped, su arena, y está muy bien. Y esas cosas son las que al final hacen que, bueno, la gente seamos conocidos y venga la gente a nuestra ciudad. También tenemos otro problema con eso, y es que de infraestructura hotelera, nosotros no tenemos un hotel con capacidad para coger un autobús de 50 plazas en el mismo hotel. Hay muchas pequeñas casas rurales, hay algunos hoteles, pero no hemos creado... Ni el parador. Ni el parador. No tiene 20 y tantas habitaciones. Y todo el mundo no puede permitirse un parador, ¿no? Entonces eso es otro déficit que hemos tenido. Y se han intentado, y el parón de la crisis pues dio al traste con algunos proyectos interesantes que había en aquel momento, de poder construir un hotel con 70 a 60 habitaciones que permitiera que una excursión del Inserso viniese a Arco como base en Arco. En Arco siempre ha sido el problema turístico, es que la gente ha venido, ha estado 3 horas y se ha ido. No ha tenido como base... Iba a pasar el día a comer y he vuelto para casa. Y pues si yo llego por la mañana, me suelta el autobús, subo al conjunto histórico, doy 4 vueltas y me voy para el bosque, o voy a Grazalema, o me vuelvo para Jerez. Entonces no hemos tenido la capacidad de ofrecer incentivos para que la gente se quede a dormir. Y si a eso le uno además, que es que no tiene dónde quedarme a dormir, porque es que voy a tener a 20 aquí, a 10 allí y a 8 allí, pues es un lío para una excursión, ¿no? Por ejemplo. Y también el paraje de la Junta de los Ríos, que es muy hermoso, no parece que eso... Pues cuando se puso allí la granja escuela, parecía que eso iba a ser un incentivo para llamar a otras actividades, sí. ¿No? Pues tampoco. O por ejemplo, todo el paseo que se hizo bordeando el río, por debajo de la peña, ¿no? Que ahí en un momento determinado se habló incluso de que fuese el río navegable en algunas partes, que después por alegaciones de los ecologistas, que el proyecto, que viene de la época de Borrell, de ministro, hubo que desecharlo y no se pudo hacer. Pero tampoco tiene eso, se rehabilitó el molino que está en el río, como centro de recepción de turistas vinculado al senderismo, a la bicicleta, a la posibilidad de tener caballo. Yo creo que prácticamente todos los gobiernos que han pasado han mirado muy al corto plazo. Y es una lástima porque Arco tiene atractivo más que suficiente. Tú estás diciendo de la Junta de los Ríos, ¿no? Hace poco que he visto
artículos de las famosas morcillas de la Junta de los Ríos, y tiene su atractivo. Y también fue muy famoso Arcos en algún momento, y hace poco se ha recordado por la térmica, ¿no? Sí, bueno, la térmica fue... Que en la térmica en su momento fue un impacto, unas movilizaciones tremendo, y hace poco leí que el ínclito Villarejo había también participado en hacer escuchas y sí, no sé la cuánto. gente que vivimos aquello, vivimos toda la ruptura, además, porque hubo una ruptura muy importante socialmente, es decir, de la gente que estaba a favor y de la gente que estaba en contra de aquello. Con todo esto del Villarejo nos hemos reído tela, porque como nos hayan escuchado, las barbaridades que algunos podíamos haber dicho serían curiosas de oír hoy, ¿no? Pero aquello rompió Arcos, tanto es así que le costó el gobierno al Partido Popular, ¿no? ¿Estaba Pepa de alcaldesa? Llegamos. Llega Pepa a raíz de eso, ¿no? Efectivamente. Estaba Juan Manuel Armario. Estaba Juan Manuel Armario. Y llegó Pepa, entre otras cosas, a raíz de eso, ¿no? Pero Juan Manuel venía ya de gobernar durante mucho tiempo, pero aquello, vamos, fue una fractura enorme. Y hubo mucha gente, si tú coges las estadísticas de participación, una participación brutal, porque hay mucha gente que estaba en contra, que habitualmente no votaba, y que en 2003 fue a votar en contra del gobierno del PP, que era quien defendía la térmica, ¿no? Y que, bueno, se había dado sus autorizaciones y se estaba construyendo en aquel momento. Y eso causó, como digo, esa fractura que en el momento de la construcción generó mucho empleo, y que cuando aquellos vinieron, primero vinieron los americanos y después los de Iberdrola, los de Enron, y después vinieron los de Iberdrola, creó una expectativa en la ciudad que muchos decíamos, oye, que esto va a hacer la construcción, va a haber muchísimo empleo, evidentemente, porque tiene que haber una inversión enorme, pero que después decirnos qué va a quedar, ¿no? Y hoy pues vemos que no es motor económico de ninguna manera, ni absolutamente nada. Muy pocos trabajadores. Aquello está mecanizado todo, empresas de servicio de mantenimiento de fuera de Arcos, que durante la construcción y los primeros años sí fueron de Arcos. Bueno, después cuando Iberdrola dijo, esto ya está hecho, está construido y aquí ya no hay problema, aquí vamos a traer a quien tengamos que traer, ¿no? ¿Es de gas natural la...? Sí, digo combinaje. Pues ahora estará amenazada por la descarbonización de la economía, ¿no? Digo yo. Bueno. Hubo un momento en que, según Iberdrola, aquello no era rentable, iban a empezar a desmontar uno de los ciclos combinados y se lo iban a llevar a otro sitio, no sé si a Europa, algún sitio donde querían montarlo, ¿no? Cosa que no ha ocurrido. Evidentemente eso debe ser rentable cuando alguien hace los números y lo monta, ¿no? Aquello dio muchísimo que hablar, y ahora cuando lees lo de Villarejo, bueno, entiende algunas cosas, ¿no? Afortunadamente la gente que vivimos aquello, estamos muy tranquilos porque, ya te digo, seguramente nos grabaron, y nos grabaron barbaridades enormes, pero hicimos lo que pudimos hacer. Hay mucha gente que achaca al gobierno de Pepa y al PSOE que en un momento determinado, después de defender la paralización de la construcción, del no a las térmicas, cuando llegamos al gobierno, no lo hicimos. Y es verdad, no lo hicimos. Pero tampoco se podía, ¿no? ¿Qué va a hacer? Sí, si ya tenía la licencia de obra, ¿qué haces? Y nosotros recurrimos a la licencia de obra. Iniciamos un procedimiento judicial para quitarle esa licencia de obra. Y los juzgados dijeron, esto está bien dado, usted se aguanta. O sea, que no le gusta, pero... Después pudimos, con muchas peleas, conseguir alguna compensación mínima para lo que aquello suponía, como el Puente Angorrilla, ¿no? Que unió una de las zonas más desfavorecidas de la ciudad del Barrio Bajo con la carretera de Arcos el Bosque, y una salida del Puente Angorrilla, ¿no? Que conoce la gente por el Puente Angorrilla, y que que comprasen unos terrenos que ahí están, y desde aquel momento no se ha insistido en que Iberdrola cumpliese sus compromisos, que era crear un polígono industrial muy grande con más de 300.000 metros cuadrados en Gédula, pegado a la autovía, en la salida de Gédula de la autovía. Pero aquella azucarera de Gédula, que ellos se cerró, ¿no? Cerrado y no hay... Fue muy famosa, aquella azucarera era grande. Ha dio mucho empleo, muchísimo empleo, directo e indirecto, ¿eh? Igual que la algodonera, está justo detrás. Hay muchísima gente, mi padre trabajó en la algodonera y tíos míos trabajaron en la algodonera, mi suegro trabajó hasta que la cerraron la algodonera, y en la azucarera igual. Gédula
Entre otras cosas, mucha población de Gédula vivía de la azucarera, directo o indirectamente, ¿no? Vamos, desde las cafeterías hasta camioneros, en fin, que Sí, me acuerdo las filas de camiones en el verano, que era más o menos... Y el olor, cuando pasaba uno por la carretera. Exactamente, y el olor, ¿no? Y los camiones hasta arriba de remolacha. Y unas colas enormes. Aquello también fue duro, se terminó, y no hemos sido capaces tampoco de apretar a la empresa a buscarle una salida a ese suelo, ¿no? Y quizás a Arcos le ha podido influir que ha permutado mucho de partido político en la alcaldía, ¿o no? Es decir, que hay ayuntamientos que se proyectan durante 20 años, que distintos periodos corporativos, un alcalde de un partido que es capaz de pensar a largo plazo porque está un periodo prolongado. Pero en Arcos ha ido cambiando entre el PSOE y PP varias veces por las circunstancias, y eso hace que mires más al corto. Al corto, es decir, oye, que sí, que como decía Keiner, a largo plazo todos calvos, ¿no? Efectivamente. Eso unido a que, como hemos dicho, tenemos 30.000 habitantes y ni estamos amparados por la Diputación porque somos menores de 20, ni nos ampara la Junta porque somos más de 50. Entonces estamos en tierra de nadie. Y eso ha hecho, bueno, que no tengamos esa capacidad o esas ayudas que otros municipios han podido tener. Como tú dices, Arcos es una sociedad muy politizada, ¿vale? Y eso hace que, pues, evidentemente, que haya alternancia, y lo ha habido. Y los gobiernos no han mirado, en cierto modo, en definir un modelo de ciudad que a largo plazo, y que todo el mundo, todos los partidos, la mayoría de los partidos ya han asumido, y que a largo plazo todo el mundo en sus gobiernos, independientemente del color del partido, haya trabajado en esa dirección. Yo pongo, en Arcos lo mismo daba igual que viniese una central térmica, que viniese un hotel, o que viniese lo que fuese. Todo era acogido. Y todo era, que está bien, ¿no? Es decir, pero eso es al corto plazo. Yo, aquí viene alguien a invertir, montó una central de ciclo combinado, perfecto. Viene alguien, montó un hotel enfrente de la central de ciclo combinado, perfecto. Pero usted, ¿cuál es el modelo que Arcos de qué va a vivir en los próximos 30, 40 años? Si va a hacer el turismo, vamos a pensar que hay cosas que hay que decir que no, aunque en el corto plazo sean malas. Y eso no ha ocurrido. Y yo en eso sí tengo que decirlo, y lo digo mucho además, que quizás Pepa, independientemente porque yo haya trabajado con ella, pero sí era una persona que tenía eso en mente, ¿no? Y ella trabajó mucho por el conjunto histórico, conseguimos firmar determinados convenios con la Junta de Andalucía para construir una escalera mecánica para subir al conjunto histórico por detrás, por la calle Murete, que ya te digo, que después de la crisis aquello vino todo absolutamente en nada, el aparcamiento de Cristóbal Colón, y que eso hubiese supuesto un verdadero revulsivo para Arcos. Hubo también un tiempo que Arcos era muy famosa por sus escritores, ¿no? Sí, bueno. Eso ha decaído un poco, ¿no? Que era bueno, los hermanos Murciano, los hermanos sí, de las Cuevas, Antonio Hernández, Julio Mariscal, la propia Pepa, Pedro Sevilla, que siguen, ¿no? Pero también estoy viendo últimamente... Te hablo de los años 70, o algo así, era súper famoso. Sí. Los poetas de Arcos. Los poetas de Arcos, efectivamente. Sigue siendo, y me alegro de que últimamente estoy viendo a gente joven, muy joven, involucrándose en el mundo de la poesía y de la literatura en Arcos, y tienen un club de lectura, están escribiendo libros, y hay gente joven que está volviendo a eso. Arcos siempre ha tenido María Jesús, ha tenido gente muy valiosa en eso, Pero digamos, ya no es tan... No, hombre, no es como aquellos años, por en los supuesto, años, ¿no? Sobre todo en los años 60, los hermanos de las Cuevas, los Murcianos, Antonio Hernández, surgieron a la vez, Julio Mariscal, cada uno en sus ámbitos y tal, todos poetas, algunos muy vinculados al régimen, ¿no? Estaban, el Instituto de Estudios Gaditanos les publicaba todo y tal, ¿no? Sí, pues sí, efectivamente, ha sido conocido y es conocido por sus grandes poetas. Y por supuesto los hermanos Murcianos, ¿no? Antonio, y los hermanos Cueva, como tú dices, efectivamente. Bueno, Joaquín, pues muchas gracias por este ratito. Ha sido un placer. Dedicado a Arcos, y muchas gracias por todo. Muy bien, muchas gracias.
perteneciente a la Ruta de los Pueblos Blancos, reuniendo un total de 31.000 habitantes en 529 kilómetros cuadrados de término municipal y ubicado a 185 metros respecto al nivel del mar. El municipio de Arcos de la Frontera se enclava estratégicamente en la Sierra de Cádiz, cuyo casco antiguo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1962. El centro de la localidad aún conserva numerosos monumentos históricos y se puede disfrutar de vistas espectaculares. En las primeras elecciones democráticas municipales celebradas en 1979, Pedro Sevilla refiere que se vivieron en la localidad con un afán de conocimiento y libertad muy grande. Había una ebullición política como nunca se había conocido antes, al menos nosotros no habíamos conocido, y desde luego como no se ha conocido después, ¿no? Franco había muerto en el año 75, pero el Partido Comunista no había sido legalizado hasta el año 1977. Entonces, digamos, las primeras elecciones con todo el arco político, con todas las siglas políticas que representaban al pueblo español, pues no fueron hasta esas municipales del año 79. Bueno, yo creo que fue un momento ilusionante para la inmensa mayoría de la población. Hubo una participación importante y se esperaba con mucho afán desde hacía mucho tiempo. Los partidos que entonces estaban en la oposición achacaban al gobierno de la UCD que no hubiera convocado antes las elecciones locales, porque entre otras cosas los ayuntamientos que todavía procedían del franquismo se veían imposibilitados de llevar a cabo muchas actuaciones. Como comentaba antes, hubo una gran participación, sobre todo de personas con ideas progresistas, y lo digo porque el resultado fue el siguiente: 10 concejales del PSOE, 9 del Partido Comunista, 2 de UCD, que representaba entonces al centro derecha de este país. Por tanto, el anterior ayuntamiento, después me llegó la noticia que se llevaron las manos a la cabeza cuando vieron los resultados. Nunca creyeron que hubiera tal participación y, además de esa participación, ese alto porcentaje de votos de la izquierda. Y el día 19 pues tomamos posesión. Por la mañana, a las 11 de la mañana, familiarmente fue muy emotivo. Yo no estaba casado entonces, pero yo salí de mi casa después de muchos años con una chaqueta y una corbata. A mi madre le llamó la atención, pero no imaginó de qué iba. Mi madre iba todos los días a la Plaza de Abasto, que está un poco más arriba del ayuntamiento, y por el camino una señora le dijo: ¿dónde va usted hoy? Si su hijo hoy lo hace en alcalde. Se volvió, se arregló, llamó a una de mis hermanas y se plantaron en el salón de pleno. Aquello lógicamente me emocionó. Mi familia no era exactamente de izquierda, y por tanto que mi madre, con otras ideas y otra manera de ver el mundo, estuviera allí presente, para mí fue un motivo de gran satisfacción. Entre los principales retos que se encontró Ruiz al llegar a la alcaldía arcense fueron los de la falta de escolaridad y la falta de infraestructuras que facilitaran una serie de condiciones indispensables de habitabilidad. Yo recuerdo barriadas totalmente sin urbanizar, viviendo prácticamente, no digo en la miseria, pero sí en unas condiciones pésimas de salubridad y de... Entonces ahí hay que reconocer que el primer alcalde de la democracia, don Jesús Ruiz, hizo una labor grandísima. En Arcos había un gravísimo problema de infravivienda, de viviendas tercermundistas, y en Arcos había también problemas de escolaridad, de escolarización. En aquel tiempo era normal que los colegios que ya existían tuvieran doble jornada a tiempo completo, es decir, por la mañana un grupo de niños, por la tarde otro grupo de niños, jornada intensiva. Eso había que eliminarlo. No reciben la educación en las mismas condiciones los niños que van por la mañana, tarde, tienen un descanso que los que lo hacen todo de una vez, y sobre todo los de la tarde eran los que escapaban peor.
Por lo tanto, tuvimos que dedicarnos a gestionar la construcción de colegios y a gestionar la construcción de viviendas. Yo siempre he manifestado con orgullo que durante la etapa en que yo fui alcalde, por supuesto, con la colaboración de todos los que formaban parte de las corporaciones que yo presidí, construimos más de 600 viviendas sociales. Tanto es así que no me arrepiento, pero me da mucha pena pasar por el casco antiguo, de donde salieron muchas de las familias que después fueron a ocupar esas viviendas sociales y que han dejado el casco antiguo en buena parte como un decorado. Muchas viviendas vacías o ocupadas por pocas personas, sin la vida de ese casco antiguo en el que yo me crié, en el que yo nací, en el que yo estudié. Y en buena medida los causantes somos los que promovimos, con la mejor intención, que muchas familias de Arcos tuvieran una vivienda digna, una vivienda en condiciones. José María Carrera, concejal desde 1979 en la Corporación Socialista, accede a la alcaldía de Arcos de la Frontera entre 1986 y 1987, debido a la llegada de Jesús Ruiz a la presidencia de Diputación. Carrera comenta que en esos años se puso también en marcha la recuperación y apertura de distintos colegios del municipio y la mejora en el apartado tecnológico para una mejor eficiencia en los trabajadores del ente municipal. Una de las cosas que no se tiene en cuenta o que no se ven es la modernización del sistema de oficina del ayuntamiento. Cuando nosotros llegamos lo que había eran máquinas de escribir. Cuando los dejamos ya con algunos ordenadores. No todos, pero bueno, algunos ordenadores, medios de comunicación, por ejemplo, el ayuntamiento no había ni siquiera un fax cuando nosotros llegamos. Y entonces la comunicación era todo por correo ordinario, o sea, y con la lentitud que eso da. Entonces tuvimos que modernizar, digamos, el sistema de trabajo de las oficinas del ayuntamiento. El presupuesto que nos encontramos era paupérrimo, prácticamente no daba para nada. Hubo que reorganizar todo el ayuntamiento. Yo recuerdo que el servicio de limpieza, los trabajadores del servicio de limpieza ni siquiera estaban dados de alta a la Seguridad Social. Hubo que hacerlo. Y bueno, y las calles, imagínate, el pueblo no tenía infraestructura prácticamente ninguna, ¿no? Nos tuvimos que dedicar a crear un presupuesto en condiciones y nos tuvimos que dedicar a crear infraestructura. Jesús Ruiz, que regresó a la alcaldía en 1987, concreta que entre los distintos logros conseguidos en su periodo como primer edil, se siente especialmente satisfecho de democratizar la institución. Antes había que pagar para ser recibido por el alcalde y que en nuestra época era gratis. Hasta ahí podíamos llegar que una persona por visitar al alcalde y exponerle su problemática tuviera que pagar. Recibí muchísimas personas durante horas y horas, acabar agotado. Luego ya por la tarde, cuando te quedabas un poquito libre, intentas encarrilar cada uno de esos temas. De eso estoy muy orgulloso, de haber atendido a muchísimas personas, de haber resuelto en la medida de lo posible muchos de los problemas que planteo, otros no. Y todavía al cabo del tiempo hay quien se dirige a mí, me aborda y me dice: Jesús, en el año tal fui a verte, te planteé este tema y me lo arreglaste. Y yo ni me acuerdo de cuál era el tema, porque yo recibí infinidad de personas. Pero bueno, la satisfacción de saber que ese hombre recuerda la gestión que le hice. En los comicios de 1991 se produciría un cambio de color político en la localidad. El popular Juan Manuel Armario accedería a la alcaldía de Arcos debido a un pacto con el Partido Andalucista, cargo en el cual permanecería hasta el 2003. Armario explica que llevaron a cabo una gran transformación en el municipio, con la creación de distintas infraestructuras deportivas, culturales y de vivienda en un periodo de tiempo, según afirma, ilusionante. Fue una sorpresa tremenda en el año 91 el ganar la alcaldía, porque dimos un vuelco electoral aquí en Arcos y además en una zona donde el Partido Socialista es mayoritario, prácticamente en casi todas las localidades, y aquello supuso, pues la verdad es que fue un
motivo de satisfacción enorme para mí y para el partido en Arcos. Aquellos primeros años míos fueron muy ilusionantes, porque la verdad es que logramos transformar Arcos de la Frontera, terminamos con muchísimas urbanizaciones de distintas barriadas, le dimos servicio a muchas barriadas rurales, mejoramos los servicios educativos, sociales y sanitarios de la localidad y mejoramos, hicimos muchas urbanizaciones, creció el pueblo muchísimo, hicimos el polígono industrial, hicimos la rehabilitación del Teatro Olivares Bea, los parques de la Verbena y otros, múltiples, pistas deportivas. Yo me siento satisfecho de una cosa ahora, es de poder caminar por mi pueblo y que todo el mundo me salude, que yo pueda hablar con ellos de tú a tú. Eso no es fácil hoy día salir en política así, ¿eh? En 2003 el PSOE regresó a la alcaldía arcense a través de un acuerdo de gobierno con Izquierda Unida, convirtiendo a la socialista Josefa Caro Gamaza en nueva primer edil de Arcos de la Frontera. Caro explica que en infraestructuras culturales y sociales dieron un impulso importante a Arcos, además del establecimiento de mejoras viarias para el acceso a la localidad. Mi gobierno lo primero que hizo fue un programa electoral pensando en los ciudadanos y pensando en cómo mejorar nuestro pueblo. Yo recuerdo que anteriormente a ser alcaldesa fui 5 años delegada de Cultura provincial y tenía que ir todos los días a Cádiz. Entonces la carretera de travesía de Arcos hasta Jerez era horrorosa porque había muchísimos atascos de coches que venían de la Sierra de Cádiz y iban hacia... Entonces, yo durante 5 años que estuve en la delegación sufrí todos esos atascos. Cuando fui alcaldesa, lo que me preocupé y me senté muchas veces en una mesa con la delegada, con la consejera de Obras Públicas y con el delegado, era de hacer la travesía, de impulsar esa travesía, esa autovía, de Jerez a Arcos, por un lado, y por otro lado que la travesía de Arcos se convirtiera en algo presentable. Entonces eso lo conseguimos, y conseguimos también que tuviera 3 entradas, Arcos, la de la mina que viene de Jerez, la travesía que viene de Gibalbín y la otra que entra en otra gran infraestructura que hizo mi gobierno, que fue el tanatorio. Arcos no tenía una infraestructura como esa con el volumen de población que tenía ya, y merecía la pena dar un servicio como ese a Arcos, incluso a los pueblos de alrededor, que también lo utilizan. En el Santiscal se hizo, en materia educativa, por ejemplo, el módulo 0, que era para primaria, en el colegio que hay allí, porque había una población infantil bastante importante que habíamos estado estudiando y que había muchos jóvenes se habían incorporado allí a casas unifamiliares y tal, y había mucha población joven, ¿no? Entonces, claro, había muchos niños. Allí se hizo también un ambulatorio que no tenían, un centro de salud, se hizo también un centro de mayores, se arregló toda la barriada, todo lo que son las calles, se hizo también un depósito de agua nuevo. La verdad es que yo he disfrutado mucho recuperando la Capilla de la Misericordia, por ejemplo, que es la capilla más antigua de nuestro pueblo. Es un gótico ya tardío de 1483, que se la hace la duquesa de Arcos, Beatriz Pacheco, como un hospital de mujeres, justamente en el momento en que se está asediando Granada y falta poco para la conquista de Granada, ¿no? Entonces, esa capilla, recuperarla, para mí fue muy bonito. Tras 8 años de gobierno socialista, en las elecciones de 2011, el Partido Popular regresaría al Ayuntamiento arcense, consiguiendo ser la lista más votada, con José Luis Núñez al frente de la corporación. Núñez comenta que hereda una importante deuda en tiempos de recesión económica, en los que afirma se puso en valor el polígono industrial, además de establecer distintas infraestructuras para una mejor promoción turística de la localidad. En la crisis más galopante, pues tuvimos que hacer frente a lo que Arcos estaba demandando. Y en Arcos lo que nos encontramos era mucho desánimo, mucha apatía, muchos problemas, mucho paro.
Arcos, que ha sido siempre un pueblo de grandes profesionales, se especializaron en el sector de la construcción, concretamente en el mundo de la teja. Pero mire usted, yo recuerdo, entre otras cosas, que Arcos de la Frontera, que es un municipio turístico, que es un municipio importante, que tiene que seguir siendo una punta de lanza y un ejemplo para el resto de otros municipios de la provincia y sobre todo de la comarca de la Sierra de Cádiz. Todo el mundo de fuera tiene de nuestra ciudad ese pueblo blanco encaramado a la peña, ¿no? Pues esa peña la conseguimos iluminar de nuevo. De hecho, ahí está iluminada gracias al proyecto que fue subvencionado con fondos europeos y la propia Diputación Provincial de Cádiz. La recuperación de la Casa de los Paletos, un edificio emblemático que fue una antigua fábrica de harina y que nos encontramos abandonada, propiedad del ayuntamiento, porque sus antiguos moradores, la familia propietaria de ese edificio, decidió en su día ceder al ayuntamiento esos bienes. Pero bueno, aquello que se estaba cayendo, aquello estaba abandonado, era un edificio que no tenía utilidad alguna y conseguimos también las subvenciones y las ayudas necesarias para, respetando, digamos, la integridad de ese edificio, dotarlo de un equipamiento nuevo y moderno, habilitándolo como sala de estudio para los jóvenes y mayores, todo aquel que quiera, por supuesto, irse a un lugar cómodo, moderno, donde contar con la tranquilidad para poder estudiar y el silencio necesario. Yo creo que fueron tiempos apasionantes, conseguimos algo que en el plano cultural, festivo y turístico de esta ciudad, porque supuso una gran promoción de Arcos de la Frontera, conseguimos la celebración durante todo un año del 750 aniversario de lo que fue de alguna manera, como decía Antonio Burgos, ¿no? Desde que echamos desde aquí a los árabes y volvimos a devolver la cristianidad a Arcos de la Frontera. El 700 aniversario en la Corona de Castilla, el 750 aniversario en la Corona de Castilla, bueno, pues tuvimos, la verdad, una serie de actividades importantes, en convenios con la universidad, concursos de historia, tuvimos una procesión magna que fue histórica en la ciudad. Yo creo que todavía los ciudadanos la recuerdan como uno de los días más grandes de la historia de Arcos de la Frontera, por supuesto. Y quiero agradecer la colaboración que siempre ha prestado el pueblo de Arcos de la Frontera, todos aquellos todas aquellas hermandades, muy especialmente el Consejo Local de Hermandades de Arcos de la Frontera. Sin ellos no hubiera sido posible. La playita, la famosa playita, ese rincón que en su día fue una playa histórica, una playa de interior. Ahora hay otras playas que presumen de sus playas de interior, pero hay que recordarles a muchos que ya Arcos la tuvo, que tuvo sus playas de interior y que tuvo hace muchísimos años su club náutico y la verdad que era una imagen de Arcos de la Frontera, muchos extranjeros residiendo en la zona, practicando este tipo de deportes, muchos veleritos. Siempre lo hemos dicho, al lago había que darle un dinamismo, al lago había que darle una alegría. En las elecciones de 2015, tras 4 años en la oposición, Isidoro Gambín accedería a la alcaldía tras conseguir la victoria en las urnas por mayoría simple. Gambín explica que se ha podido acometer la construcción y mejoras en distintas infraestructuras escolares y distintos arreglos en las vías de acceso a la localidad, a pesar de la necesaria contención del gasto que se ha visto obligado a ejecutar en esta legislatura. Hemos pasado 3 años en el infierno, pero que esos 3 años de obligado cumplimiento por responsabilidad y por obligación moral han dado su resultado y ahora la situación del municipio está muchísimo mejor. Tenemos un horizonte de esperanza muy positivo porque tenemos en perspectivas inversiones privadas muy importantes que están creando y van a crear más actividades económicas y por lo tanto más empleo. Eso unido al descenso del empleo que hemos tenido en los 3 últimos años, que hemos tenido una bajada del paro de 3.300 personas, por lo tanto tenemos unas perspectivas mejores para seguir bajando las cifras del paro y eso me da un aliciente, nos da un aliciente para seguir trabajando en la misma línea que estamos haciendo. Hemos realizado inversiones que hacía muchísima falta en infraestructuras educativas. Los colegios de Arcos de la Frontera estaban en un estado lamentable. Hemos realizado
obras mayores subvencionadas tanto por Diputación como por la Junta de Andalucía, y lo más importante de lo que me siento más orgulloso es que hemos traído el comedor escolar al Colegio de las Nieves, un colegio que está ubicado en el casco histórico, en una zona muy desfavorecida, una zona en la que los niños y niñas del casco antiguo que vienen a este colegio ahora tienen un sitio donde podemos comer, y las personas más necesitadas lo hacen de manera gratuita, subvencionada por supuesto por la Junta de Andalucía. Pero conseguir ese comedor y además construir las dependencias para ubicar ese comedor, la verdad que ha sido una gestión para mí muy importante en el mundo educativo. Por supuesto, no hemos dejado de mirar por la seguridad de los vecinos y vecinas, con la conservación de carreteras y, por lo tanto, mejorar la seguridad vial. Y me refiero a que hemos, por supuesto, también con subvenciones especiales de la Junta y de Diputación, hemos arreglado tramos de carreteras puntos negros muy importantes para la ciudad. Inversiones millonarias que este equipo de gobierno ha gestionado con mucha responsabilidad y con mucha seriedad, y que a pesar de la contención del gasto que hemos realizado, no nos ha costado un solo euro llevar a cabo todos estos arreglos que me he referido con anterioridad. Arcos de la Frontera debe seguir apostando por la transformación del sector primario y por la potenciación del suelo industrial, sin descuidar su principal motor económico, el turismo. Hombre, yo creo que Arcos se ha ceñido, a mi modo de ver, casi exclusivamente en el sector turístico. Y yo creo que eso está muy bien. Arcos es un pueblo que ofrece y puede ofrecer mucha actividad turística, es un pueblo con un gran atractivo tanto paisajístico como, en fin, de todo tipo. Pero creo que no es lo único en el que debíamos de centrarnos, ¿no? Yo creo que en Arcos se debía de crear una infraestructura industrial y desde luego no volverle la espalda al campo, que es lo que hemos hecho. Yo creo que el campo arcense está desguarnecido por completo. De hecho, muchos cortijos se están utilizando hoy como casas rurales o como centros para celebración de bodas y de fiestas, ¿no? Eso da cuenta de cómo el campo ha perdido poder a la hora del trabajo. Tenemos que seguir apostando por nuestro campo como generador de mucho empleo, de mucha riqueza, y además hoy con las nuevas técnicas de cultivo y con toda la modernización que conlleva el campo, tenemos que conseguir que ese campo también sea generador de empleo durante todo el año, no en determinados momentos, ¿no? Sino durante todo el año, con cultivos diferentes y, por supuesto, con una transformación que nos permita que los 365 días del año haya empleo, que el campo se convierta en ese gran generador de empleo que también tenemos que tener. Creo que hay un proyecto en cierne de montar una envasadora en Arcos de productos hortícolas. Entonces yo creo que el camino debe ser ese, porque lo que no puede hacer es que se produzca, tengamos productos agrícolas, pero que el valor añadido se vaya a otras zonas y los puestos de trabajo vayan a otras zonas. Si lo que tenemos que mostrarle a la ciudadanía es nuestro casco antiguo, llenémoslo de servicios y llenémoslo de actividad para que la actividad genere economía y podamos vivir mejor. Yo creo que es una de las bazas más importantes de este pueblo, que le queda mucho todavía porque hay que estudiar muy a fondo cómo queremos que el casco antiguo viva, ¿no? Yo a mí, por ejemplo, no me gustan los cascos antiguos muertos, que están muy bonitos para que pasen los turistas, ¿no? Me gusta que estén habitados, que tengan vida, que la gente viva aquí y que los patios estén abiertos. Bueno, en Arcos hay cosas pendientes, como siempre, pero en Arcos lo que hay que trabajar cada vez más es el turismo. La agricultura yo creo que ya ha dado todo lo que tiene que dar de sí, salvo nuevas iniciativas que no siempre surgen o que algunas que surgen no llegan a buen puerto.
La industria en Arcos hasta ahora no ha tenido, digamos, permanencia. Tanto la algodonera como la azucarera cerraron en su día. El turismo tiene todavía muchas posibilidades. Y yo creo que ahí hay que incidir, hay que trabajar para conseguir que vengan turistas no de paso, turistas de permanencia. Y la cosa no es fácil. El turismo tiene que ser el motor de este pueblo, también impulsar incluso la ampliación del polígono industrial, que prácticamente está lleno, pero indudablemente el turismo. Yo creo que hay que volcarse por una mejor accesibilidad al conjunto monumental, por unos mayores atractivos de Arcos, porque Arcos lo tiene, es uno de los pueblos más bellos de España. El futuro de Arcos está por la peatonalización del conjunto monumental, sin duda alguna. Tú subes al conjunto monumental, yo comprendo que allí viven muchos ciudadanos, también viven en otros conjuntos monumentales ciudadanos y tienen sus calles cortadas, y comprendo las incomodidades para ellos, ¿no? Pero es muy incómodo para la persona que visita el conjunto monumental estar siempre pendiente de los vehículos, para los mismos establecimientos hoteleros, los establecimientos de restauración, todos pegados a la pared. Se sorprenden mucho los turistas cuando ven tantísimo tráfico, y yo creo que si el conjunto de Arcos de la Frontera estuviera peatonalizado, sin duda alguna sería uno de los grandes revulsivos. Un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, establecer políticas activas de empleo y continuar desarrollando el sector turístico, especialmente en la zona del casco antiguo, se posicionan como principales retos a perseguir en los próximos años.